Llegué sin avisar a la casa de mi hermana. Lo que vi me dejó sin aire en los pulmones. Ella estaba tirada en el suelo junto a la puerta, durmiendo sobre un tapete sucio, vestida con harapos que apenas cubrían su cuerpo demacrado. Pero lo que vino después me partió el alma en pedazos. Mi hijo, mi propio hijo al que crié con tanto amor, limpió sus zapatos en la espalda de mi hermana como si fuera un trapo. Y luego, mirando a sus invitados con una sonrisa burlona, dijo con voz firme: «Esta es nuestra empleada loca. No le hagan caso, está mal de la cabeza». Los invitados rieron incómodos. Mi hermana ni siquiera se despertó, tan agotada estaba. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. No grité, no lloré. Di un paso adelante y todos se congelaron al verme, porque lo que ninguno de ellos sabía, lo que jamás imaginaron, era quién era yo realmente y lo que estaba a punto de hacer. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Para entender cómo llegué a ese momento de horror, necesito llevar los años atrás. Mi nombre es Dolores, aunque toda la vida me han dicho Lola. Tengo 68 años y durante más de 4 décadas sacrifiqué cada parte de mi ser por mi familia. Quedé viuda cuando apenas tenía 30 años. Mi esposo Roberto murió en un accidente en la obra donde trabajaba, dejándome sola con 2 hijos pequeños, Rodrigo de 6 años y Mariana de apenas 3. No teníamos nada. La empresa le dio una miseria de indemnización que se esfumó en pagar el funeral y las deudas que él había dejado. Mi hermana menor, Esperanza, tenía 18 años cuando enviudé. Era una chica soñadora, siempre con la cabeza en las nubes, queriendo ser artista. Mis padres ya habían fallecido, así que solo nos teníamos la una a la otra. Esperanza quería irse a la Ciudad de México a estudiar teatro. Tenía el talento, eso no se lo puedo negar, pero no tenía ni un peso. Yo podría haberle dicho que no, que cada uno debía resolver su vida. Pero era mi hermanita. La había cuidado desde que era una bebé. Así que tomé una decisión. Trabajaría para que ella pudiera cumplir su sueño. Conseguí trabajo limpiando casas. Me levantaba a las 4 de la mañana para dejar a mis hijos con una vecina y recorría 3 casas antes del mediodía. Por las tardes lavaba ropa ajena hasta que se me agrietaban las manos. Por las noches cosía vestidos para las señoras del barrio. Dormía 3, tal vez 4 horas. Mis rodillas comenzaron a dolerme tanto que había noches en que lloraba en silencio para que los niños no me escucharan. Pero cada mes, religiosamente, enviaba dinero a Esperanza para su escuela de teatro, su renta, sus gastos. Ella me llamaba emocionada contándome sobre las obras, los maestros, las oportunidades. Y yo sonreía, aunque tuviera las manos sangrando de tanto tallar pisos ajenos. Rodrigo, mi hijo, creció viendo cómo me sacrificaba. Pero en lugar de valorarlo, creo que aprendió a verme como alguien que existía solo para servir. Desde pequeño se acostumbró a que yo resolviera todo, a que trabajara el doble para comprarle sus útiles escolares, su uniforme, sus caprichos. Cuando cumplió 15 años y quiso una fiesta grande, trabajé turnos extra durante 6 meses para dársela. Cuando quiso una bicicleta nueva porque la de él ya estaba vieja, vendí las pocas joyas que me quedaban de mi madre. Y él jamás dijo gracias. Lo normalizó todo. Mariana era diferente al principio. Era cariñosa, me abrazaba, me decía que cuando creciera me compraría una casa grande para que descansara, pero conforme fue creciendo, especialmente cuando llegó a la adolescencia, comenzó a avergonzarse de mí, de mis manos callosas, de mi ropa remendada, de que llegara a sus eventos escolares oliendo a cloro y detergente. Recuerdo una tarde en que llegó llorando porque sus amigas habían visto mi foto y se habían burlado de mi aspecto. En lugar de defenderme, me pidió que no fuera a recogerla a la escuela, que era una vergüenza. Esperanza se graduó de la escuela de teatro y comenzó a trabajar en telenovelas. Papeles pequeños al principio, pero eventualmente consiguió roles más importantes. Empezó a ganar bien. Yo pensé que entonces podría descansar un poco, que ella me ayudaría.
pero Esperanza se había acostumbrado a cierto nivel de vida. Departamento bonito, ropa de marca, viajes. Cuando le pedí un préstamo para una cirugía de rodilla que necesitaba urgentemente, me dijo que estaba un poco apretada de dinero y me mandó apenas lo suficiente para las radiografías. Los años pasaron y mis hijos crecieron. Rodrigo estudió administración. Yo pagué su universidad vendiendo tamales los fines de semana, además de mis otros trabajos. Se graduó y consiguió un buen empleo en una empresa. Se casó con Valeria, una mujer de familia acomodada que me miró con desprecio desde el primer día. En la boda, me sentaron en una mesa al fondo, casi en la cocina, porque Valeria dijo que mis ropas desentonaban con la elegancia del evento. Rodrigo no dijo nada. Mi propio hijo permitió que me humillaran en su boda. Mariana se casó con un hombre de negocios llamado Ernesto. Tuvieron una boda aún más elegante que la de Rodrigo. A mí ni siquiera me invitaron a sentarme con la familia. Me pusieron a cuidar los regalos en un cuarto apartado. Cuando protesté, Mariana me dijo entre dientes: «Mamá, por favor, no hagas un escándalo. Ya es suficiente con que estés aquí. Ernesto tiene clientes importantes y no quiero que piensen que vengo de familia humilde». Cada palabra fue una puñalada, pero me tragué el dolor como siempre lo había hecho. Me convencí de que era por su bien, que ellos merecían avanzar en la vida sin que mi pobreza los arrastrara. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ciega estuve todos esos años! Con el tiempo mis hijos prosperaron económicamente. Rodrigo y Valeria compraron una casa hermosa en una colonia residencial. Mariana y Ernesto también. Yo seguía viviendo en el mismo departamento pequeño de renta congelada, donde había criado a mis hijos, en un edificio viejo que olía a humedad. Mis rodillas ya casi no me permitían trabajar. Desarrollé artritis en las manos. Había días en que el dolor era tan intenso que no podía ni abrir una botella de agua. Le pedí ayuda a Rodrigo. Me dijo que estaba ahorrando para un coche nuevo y que no podía desperdiciar dinero. Le pedí a Mariana. Me dijo que Ernesto controlaba las finanzas y que ella no podía sacar dinero sin su autorización. Esperanza para entonces era una actriz reconocida. Salía en revistas. Tenía miles de seguidores en redes sociales. Le escribí contándole mi situación. Me respondió 3 semanas después con un mensaje corto. «Ay, hermanita, qué pena. Pero yo también tengo gastos. Mantengo un cierto nivel, ¿entiendes? No puedo andar de pobre otra vez». Sentí que me ahogaba en un pozo de tristeza. Había entregado mi vida entera, mi salud, mi juventud, mis sueños por estas 3 personas. Y ahora que las tornas habían cambiado, ahora que era yo quien necesitaba ayuda, me daban la espalda como si fuera una extraña pidiendo limosna en la calle. Las cosas empeoraron cuando enfermé de gravedad, una neumonía que casi me mata. Estuve hospitalizada 2 semanas. Rodrigo fue a verme una vez. Se quedó 10 minutos mirando su teléfono y se fue diciendo que tenía una reunión importante. Mariana ni siquiera fue. Mandó flores con una tarjeta que decía: «Mejórate pronto, mamá». Esperanza estaba de viaje, grabando una serie y no podía venir. Salí del hospital débil, demacrada, sin fuerzas. No podía ni caminar bien. Necesitaba ayuda para las tareas más básicas. Le supliqué a Rodrigo que me dejara quedarme con ellos unas semanas mientras me recuperaba. Valeria se opuso rotundamente. «Es que no tenemos espacio», dijo, «en su casa de 4 recámaras. Rodrigo, mi hijo, el niño al que amamanté, al que cuidé cuando tuvo sarampión y casi muere, al que sostuve la mano en cada pesadilla, simplemente asintió con la cabeza de su esposa. Terminé quedándome con una prima lejana que tuvo más piedad de mí que mis propios hijos. Pero no podía abusar de su generosidad. Necesitaba encontrar una solución. Fue entonces cuando Esperanza me llamó con una propuesta. Su voz sonaba alegre, como si me estuviera haciendo un gran favor. «Hermana, tengo la solución perfecta. Necesito a alguien de confianza que me cuide la casa, que mantenga todo en orden. Tú necesitas un lugar donde quedarte.
¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Serías como mi asistente personal. Yo estaba tan desesperada, tan sola, que acepté sin pensarlo 2 veces. Pensé que finalmente pasaríamos tiempo juntas, que después de tantos años podríamos ser cercanas, que ella valoraría todo lo que había hecho por ella. Qué equivocada estaba, qué ingenua. Llegué a la casa de Esperanza un martes por la tarde. Era una residencia preciosa en una zona exclusiva. Jardín amplio, cochera para 3 autos, fuente en la entrada. Ella me recibió con un abrazo breve y me llevó directamente a la parte de atrás de la casa. «Este será tu cuarto», dijo abriendo una puerta que daba al cuarto de servicio. Era un espacio pequeño, sin ventanas, con una cama individual y un baño minúsculo. Olía a moho. «¿No hay otro cuarto?», pregunté tímidamente. Había visto al menos 3 habitaciones más al pasar por el pasillo. «Esos son para las visitas importantes», respondió Esperanza sin mirarme a los ojos. «Además, estarás más cómoda aquí, cerca de la cocina y el área de lavado. Mañana te explico tus responsabilidades». Esa noche lloré sobre la almohada delgada y sin funda. Me dolía todo el cuerpo. Me dolía más el alma. A la mañana siguiente comenzó mi pesadilla. Esperanza me despertó a las 6 con una lista escrita de tareas. Limpiar toda la casa, lavar y planchar su ropa, preparar sus comidas específicas porque estaba en una dieta especial, hacer las compras, limpiar su coche, regar el jardín, organizar su closet. La lista era interminable. Cuando le recordé que acababa de salir del hospital, que todavía estaba débil, me miró con fastidio. «Pues por eso te doy techo y comida gratis, ¿no? Si no puedes trabajar, entonces no tiene sentido que estés aquí». Me tragué las lágrimas y comencé a trabajar. Mis manos temblaban mientras limpiaba. Mis rodillas crujían con cada movimiento, pero tenía miedo. Miedo de quedar en la calle. Miedo de no tener a dónde ir. Así que trabajé hasta que el cuerpo no me dio más y colapsé en la cocina. Esperanza me encontró tirada en el piso. No llamó a un doctor. No me ayudó a levantarme. Me miró con desprecio y dijo: «No seas dramática, Dolores. Levántate y termina de hacer la cena. Tengo invitados esta noche». Así pasaron los días. Los días se volvieron semanas. Las semanas se volvieron meses. Esperanza me trataba peor que a un animal. Me hablaba a gritos. Me culpaba de todo. Si algo se rompía, era mi culpa. Si su comida no estaba a la temperatura exacta, me gritaba frente a quien estuviera presente. Comenzó a llamarme la sirvienta delante de sus amigos. Dejó de usar mi nombre. Un día escuché que hablaba por teléfono con Rodrigo. «Sí, tu mamá está aquí conmigo», decía entre risas. «No te preocupes, la tengo bien ocupada. Por fin le está pagando todo lo que hice por ella todos estos años. ¿Quién crees que cuidó de mí cuando éramos niñas? Pues ahora es mi turno de que ella me cuide». La escuché reírse de mí, de mi sacrificio, de mi amor. Rodrigo también se rió del otro lado de la línea. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo profundo e irreparable. Las cosas siguieron empeorando. Esperanza comenzó a quitarme comida. «Estás engordando», decía, aunque yo había perdido casi 20 kilos. Me racionaba la comida como si fuera una prisionera. Me daba las sobras de lo que ella comía. A veces pasaba todo el día sin comer más que un pedazo de pan duro y café negro. Mi ropa se fue haciendo harapos porque no tenía dinero para comprar ropa nueva, y ella no me daba ni un peso. «¿Para qué necesitas dinero si aquí tienes todo, Day?», decía. Pero todo significaba un cuarto sin ventanas, ropa vieja y roída, comida de sobras y trabajo hasta que me dolieran hasta los huesos. Un día llegó Rodrigo con Valeria y sus 2 hijos. Esperanza organizó una cena. Yo había pasado 2 días preparando todo. Limpié la casa hasta que brilló. Cociné platillos elaborados que Esperanza quería impresionar a mi hijo. Me dolía cada músculo del cuerpo, pero no me detuve porque pensé que tal vez, solo tal vez, Rodrigo me vería,
y se daría cuenta de lo mal que estaba, que me rescataría. Cuando llegaron, corrí a abrazarlo. Valeria me apartó con asco. «Cuidado, estás toda sudada y sucia». Rodrigo ni siquiera me miró. Durante la cena serví la comida. Esperanza presentó todo como si ella lo hubiera cocinado. Todos la felicitaron. Yo era invisible. Peor que invisible. Era un mueble, un objeto. En un momento, mientras servía el postre, tropecé por el cansancio y tiré un poco de café en el mantel. No cayó sobre nadie, solo fue una pequeña mancha en la orilla. Pero Esperanza montó en cólera. Me gritó delante de todos. Me llamó inútil, torpe, buena para nada. Y Rodrigo, mi hijo, en lugar de defenderme, se rió. Se rió de mí. Esa noche, después de que todos se fueron y terminé de limpiar, me senté en el piso de mi cuartito oscuro y pensé en acabar con todo. ¿Para qué seguir viviendo si las personas por las que había sacrificado todo me trataban peor que basura? No tenía fuerzas, no tenía esperanza, no tenía nada. Pero entonces recordé algo. Algo que había guardado en lo más profundo de mi mente porque dolía demasiado pensar en ello. Recordé a mi madre. En su lecho de muerte, me había dado un sobre. «No lo abras hasta que realmente lo necesites», me había dicho. «Cuando sientas que todo está perdido, ábrelo». Yo tenía 22 años entonces. Guardé ese sobre en una cajita con sus pocas pertenencias y lo olvidé durante décadas. Pero ahora lo necesitaba. Necesitaba lo que fuera que hubiera en ese sobre. Aunque fueran solo palabras de aliento de mi madre muerta, necesitaba algo que me recordara que alguna vez fui amada de verdad. Al día siguiente, cuando Esperanza salió a una sesión de fotos, fui a revisar mis cosas. Había llegado a su casa solo con una maleta pequeña, pero en el fondo, envuelto en una blusa vieja, estaba la cajita de mi madre. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaba el sobre amarillento por el tiempo. Lo abrí y dentro había una carta y varios documentos. Comencé a leer la carta y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi madre explicaba que mi padre, antes de morir, había comprado varios terrenos en lo que entonces era la periferia de la ciudad. Terrenos que no valían casi nada en ese momento. Pero mi madre había tenido la sabiduría de nunca venderlos, de pagar los impuestos mínimos cada año, de mantenerlos a mi nombre. «Son tuyos, Dolores», decía la carta. «Algún día valdrán mucho. No se los digas a nadie. Guárdalos para cuando realmente los necesites». Con manos temblorosas revisé los documentos. Eran escrituras de 8 terrenos. Busqué las direcciones en el teléfono celular viejo que apenas usaba. Y no podía creer lo que veían mis ojos. Esos terrenos que habían estado en la nada hace 40 años, ahora estaban en zonas comerciales desarrolladas. Había centros comerciales, edificios de oficinas, negocios establecidos alrededor. Inmediatamente, aunque era difícil moverme, tomé un autobús al centro de la ciudad. Encontré una oficina de bienes raíces. El agente que me atendió al principio me miró con lástima por mi apariencia descuidada, pero cuando le mostré los documentos, sus ojos se abrieron enormes. «Señora», dijo con voz temblando, «¿tiene idea del valor de estas propiedades?» No, no tenía idea. Y cuando me lo dijo, casi me desmayo ahí mismo. Cada terreno valía millones de pesos. En total, yo era dueña de propiedades por un valor que jamás había soñado. Era millonaria. Yo, que había dormido en un cuarto sin ventanas comiendo sobras, era millonaria. El agente me explicó que varios de los terrenos estaban siendo rentados ilegalmente. Había negocios operando ahí sin mi permiso, sin pagarme renta. Me explicó mis derechos, me recomendó abogados, me habló de opciones. Yo escuchaba todo como en un sueño, como si le estuviera pasando a otra persona. «¿Qué quiere hacer, señora?», me preguntó finalmente. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Por primera vez en años, tal vez en décadas, sentí algo diferente al dolor y la resignación. Sentí poder.
Quiero recuperar todo lo que es mío, dije, y quiero que nadie sepa todavía, especialmente mi familia. El agente asintió entendiendo. Me recomendó un excelente abogado. Esa misma tarde me reuní con él. Era un hombre de unos 50 años, serio, profesional. Le conté mi situación. Le mostré los documentos. Y él se puso a trabajar inmediatamente. Durante las siguientes semanas viví una doble vida. De día seguía siendo la sirvienta maltratada de Esperanza. Limpiaba, cocinaba, soportaba humillaciones. Pero ahora había una diferencia. Yo sabía que todo eso iba a terminar. Cada insulto de Esperanza me hacía sonreír por dentro. Cada desprecio de Rodrigo cuando venía de visita me daba más determinación. Ellos no sabían lo que se venía. No tenían idea. Mi abogado trabajó rápido y eficientemente. Primero, aseguró todas mis propiedades legalmente, actualizó documentos, pagó impuestos atrasados con el dinero que me adelantó contra el valor de las propiedades. Luego, comenzó el proceso de desalojo de los negocios que ocupaban mis terrenos ilegalmente. Algunos pagaron años de renta atrasada inmediatamente para poder quedarse. Otros fueron desalojados. El dinero comenzó a fluir a una cuenta bancaria nueva que abrí. Pero eso no era suficiente. Yo quería más que dinero. Quería justicia. Quería que supieran, que sintieran aunque fuera una fracción del dolor que me habían causado. Le pedí al abogado que investigara las finanzas de Esperanza. Descubrimos que su carrera de actriz no iba tan bien como ella aparentaba. Había tenido gastos enormes manteniendo su estilo de vida lujoso, pero los trabajos habían disminuido. Estaba endeudada. La casa donde vivíamos, esa casa hermosa que me restregaba en la cara, estaba hipotecada hasta el techo. Estaba a meses de perderla. Rodrigo tampoco estaba tan bien como presumía. Su empresa estaba pasando por problemas. Había pedido préstamos que no podía pagar. Valeria gastaba más de lo que él ganaba. Estaban en problemas financieros serios. Mariana y Ernesto aparentaban estar mejor, pero su matrimonio estaba en crisis. Ernesto tenía otra familia en otra ciudad. Mariana lo sabía y se hacía de la vista gorda por el dinero. Toda esta información era poder. Y yo finalmente tenía poder. Decidí que el momento perfecto para revelar todo sería en la fiesta que Esperanza estaba planeando. Una fiesta grande donde invitaría a gente importante de la industria del entretenimiento, tratando de revivir su carrera. También había invitado a Rodrigo y Mariana con sus familias. Iba a ser su gran noche, su oportunidad de brillar. Sería perfecta también para mí, mi gran noche también. Los días previos a la fiesta, Esperanza me hizo trabajar como esclava. 16, 17 horas diarias preparando todo. Limpié cada rincón de esa casa. Preparé comida para 50 personas. Decoré cada espacio. Mis manos sangraban. Mis rodillas apenas me sostenían. Pero sonreía. Sonreía porque sabía. La noche de la fiesta, Esperanza me dio instrucciones específicas. No te aparezcas frente a los invitados hasta que termine la fiesta. Quédate en la cocina preparando y sirviendo, pero que nadie te vea. Eres una vergüenza con esa apariencia. Me había dado un uniforme viejo de sirvienta que había encontrado quién sabe dónde. Me quedaba grande, estaba manchado. Me veía exactamente como lo que ella quería, una sirvienta miserable. Sí, Esperanza, dije mansamente. Ella sonrió satisfecha con mi sumisión. Los invitados comenzaron a llegar. Gente elegante, bien vestida, productores, actores, gente con dinero. Rodrigo llegó con Valeria, Mariana con Ernesto. Todos se veían tan contentos, tan superiores. Tomaban champán, reían, hablaban de negocios y oportunidades. Desde la cocina, yo observaba todo. Esperanza era el centro de atención, contando anécdotas de su carrera, presumiendo su casa, su vida. En un momento escuché que alguien preguntó por quién había preparado la comida deliciosa. Ah, contraté un servicio de catering muy exclusivo. Mintió Esperanza sin pestañear.
Tomó el crédito de mis días de trabajo sin un segundo de duda. Rodrigo estaba hablando de su empresa, exagerando su éxito, buscando inversores. Mariana mostraba fotos de sus últimas vacaciones en Europa, fingiendo que su matrimonio era perfecto. Todos estaban tan ocupados mintiendo, presumiendo, actuando, que no notaron cuando salí de la cocina. No notaron cuando me acerqué a la sala donde estaban todos reunidos. Llevaba puesta todavía ese uniforme horrible. Me veía demacrada, vieja, acabada. Esperanza me vio primero. Su rostro se transformó en furia. ¿Qué haces aquí? Te dije que no salieras de la cocina. Todos voltearon a verme. Algunas personas murmuraron. Valeria puso cara de asco. Rodrigo se veía mortificado. Mariana cerró los ojos avergonzada. ¿Quién es?, preguntó una de las invitadas. Esperanza se rió nerviosa. Es mi empleada. Está un poco mal de la cabeza. No le hagan caso. Me miró con advertencia, esperando que me retirara sumisamente como siempre, pero no lo hice. Me quedé parada ahí, mirándola directamente a los ojos. Dolores, vete ahora a tu cuarto, ordenó Esperanza entre dientes. No, dije simplemente. Mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. El silencio cayó sobre la sala. Esperanza se puso roja de ira. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a desafiarme en mi propia casa? Me reí. Una risa que salió desde lo profundo de mi ser. Tu casa, Esperanza. Tu casa. Mamá, por favor, no hagas una escena, suplicó Rodrigo en voz baja, acercándose como para sacarme de ahí. No me toques, dije con una voz que no reconocí como mía. Rodrigo se detuvo en seco, sorprendido. Creo que todos merecen saber la verdad, dije mirando a todos los invitados. Mi nombre es Dolores. No soy la empleada de Esperanza, soy su hermana mayor. Esperanza se rió nerviosa. Está loca, no le crean. Está delirando. Soy la hermana que trabajó 3 trabajos para pagar su escuela de teatro. Continué, mi voz ganando fuerza. La hermana que limpió pisos ajenos hasta que se le agrietaron las manos para que ella pudiera cumplir sus sueños. Algunos invitados comenzaron a murmurar. Esperanza se veía pálida. Y dije señalando a Rodrigo, es mi hijo. El hijo para el que trabajé 16 horas diarias durante años para darle educación, comida, todo lo que necesitaba. Rodrigo tenía la cabeza agachada. Valeria lo miraba confundida. Y ella, señalé a Mariana, es mi hija, a quien crié sola después de que mi esposo murió. Mariana tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, de vergüenza de que la vieran asociada conmigo. Todos están aquí disfrutando de esta fiesta, bebiendo champán caro, comiendo la comida que yo preparé con estas manos viejas y cansadas. Levanté mis manos llenas de cicatrices y callos, pero nadie sabe que durante meses he dormido en un cuarto de servicio sin ventanas, que he comido sobras, que me han tratado peor que a un perro. Ya basta, gritó Esperanza. Tú te ofreciste a venir. Nadie te obligó. Es cierto, asentí. Vine porque estaba enferma, sola, sin recursos. Porque mis hijos me habían abandonado. Porque pensé que mi hermana pequeña, a la que sacrifiqué todo, me daría aunque fuera un poco de la compasión que yo le di toda mi vida. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero no de tristeza, de liberación. ¿Saben qué es lo irónico?, dije, limpiándome las lágrimas. Que mientras ustedes me trataban como basura, mientras me humillaban y me explotaban, había algo que ninguno sabía. Saqué de mi bolsillo un folder con documentos. Mi madre, que en paz descanse, me dejó una herencia que olvidé durante décadas porque estaba tan ocupada sacrificándome por todos ustedes. Esperanza frunció el ceño. ¿Qué herencia? La abuela no tenía nada. Eso es lo que todos pensaban, sonreí. Pero resulta que mi padre compró varios terrenos antes de morir. Terrenos que mi madre mantuvo a mi nombre. Terrenos que ahora valen una fortuna. Saqué los documentos y se los mostré a las personas más cercanas.
Un hombre que resultó ser un empresario reconocido los revisó con atención. «Esto es legítimo», dijo en voz alta. «Estas propiedades valen millones». Esperanza se quedó con la boca abierta. Rodrigo se veía en shock. Mariana dejó escapar un gemido. «Así es», continué. «Mientras ustedes me hacían dormir en un cuarto de servicio, yo era dueña de propiedades por valor de más de 30 millones de pesos». Los murmullos se intensificaron entre los invitados. «Pero hay más», dije, disfrutando cada segundo. «Esperanza, ¿quieres contarles a tus invitados sobre las 3 hipotecas que tienes sobre esta casa? ¿O prefieres que lo haga yo?» Esperanza se puso blanca como papel. «¿Cómo?» «Contraté investigadores, abogados, gente que trabaja para mí ahora», expliqué. «Descubrí muchas cosas interesantes, como que estás a 2 meses de perder esta casa porque no puedes pagar las hipotecas». Esperanza se tambaleó. Una de sus amigas tuvo que sostenerla. «Rodrigo», me volteé hacia mi hijo. «¿Quieres contarle a tu esposa sobre los 200,000 pesos que pediste prestados a un agiotista? ¿O sobre la demanda laboral que tienes en tu empresa por acoso?» Rodrigo se puso rojo. Valeria lo miró horrorizada. «¿Qué? ¿De qué está hablando?» «Mariana», me dirigí a mi hija. «¿Ernesto sabe que tú sabes de su otra familia en Guadalajara? ¿O sigues fingiendo que no te has dado cuenta?» Ernesto soltó el brazo de Mariana bruscamente. Mariana comenzó a llorar de verdad ahora. «¿Ves?», dije mirando a todos. «Todos tienen secretos. Todos han estado fingiendo ser algo que no son. Pero yo ya no tengo que fingir nada». Me quité el uniforme horrible de sirvienta ahí mismo, quedándome con la ropa sencilla pero limpia que llevaba debajo. Ya no soy su sirvienta. Ya no soy su solución. Ya no soy la tonta que se sacrifica por personas que no lo merecen. «Mamá, espera». Rodrigo finalmente encontró su voz. «Podemos hablar de esto. Yo no sabía que te sentías así». Me reí amargamente. «¿No sabías? ¿No sabías cuando limpiaste tus zapatos en la espalda de tu tía mientras ella dormía en el piso? ¿No sabías cuando te reíste de mí frente a tus amigos? ¿No sabías cada vez que me ignoraste, me despreciaste, me trataste como si fuera nada?» Rodrigo no tenía respuesta. «Mañana», dije con voz firme, «me mudo a mi nuevo departamento. Un departamento hermoso en la mejor zona de la ciudad. Un departamento que compré de contado con mi dinero». Esperanza encontró su voz finalmente. «Hermana, por favor, podemos arreglar esto. He estado estresada, la carrera es difícil, yo no quise tratarte mal». «¿No quisiste?», la interrumpí. «¿No quisiste cuando me hacías dormir en un cuarto sin ventanas? ¿No quisiste cuando me dabas sobras de comida? ¿No quisiste cuando me gritabas frente a tus amigos? ¿No quisiste cuando tomabas crédito por mi trabajo?» Esperanza lloraba ahora. «Perdóname, por favor, yo necesito ayuda. La casa, las deudas. No es mi problema», dije simplemente. «Durante décadas, tus problemas fueron mis problemas. Mis problemas nunca fueron tus problemas. Ahora es tu turno de resolver tu vida tú sola». Me di vuelta para irme, pero me detuve. «Ah, una cosa más. Esperanza, mi abogado te contactará mañana. Resulta que durante los meses que he vivido aquí, has cometido varios delitos: explotación laboral, abuso, retención ilegal. Tengo todo documentado: fotos, videos, grabaciones. No voy a presentar cargos si firmas un documento donde aceptas todo lo que hiciste y te comprometes a nunca acercarte a mí de nuevo». Esperanza sollozaba. «¿Harías eso? ¿A tu propia hermana?» «Tú hiciste peor», respondí. «A la hermana que sacrificó su vida por ti». Miré a Rodrigo y Mariana. «Y ustedes dos van a recibir documentos también. No les dejaré nada en mi testamento, ni un peso. Todo mi dinero, todas mis propiedades irán a organizaciones que ayudan a mujeres mayores, abusadas y explotadas. Mujeres como yo». Mariana cayó de rodillas. «Mamá, no, somos tu familia». «¿Familia?», repetí la palabra como si fuera veneno. «La familia se cuida.
La familia se ama. La familia no explota. Ustedes no son mi familia. Son extraños que comparten mi sangre. Nada más. Caminé hacia la puerta. Los invitados se apartaban a mi paso. Algunos me miraban con lástima, otros con admiración, otros con shock. En la puerta me encontré con el empresario que había verificado mis documentos. Señora, me dijo con respeto, mi nombre es Alberto Mendoza. Si alguna vez necesita asesoría para invertir su patrimonio, me encantaría ayudarla. Me dio su tarjeta. Por primera vez en mi vida, alguien me trataba con el respeto que merecía, no por lástima, sino por mi propio valor. Gracias, dije tomando la tarjeta. Lo llamaré. Salí de esa casa con la cabeza en alto. Atrás quedaban los gritos, los llantos, el caos. Pero eso ya no era mi problema. Ya no era mi carga. Mi abogado me esperaba afuera con su auto. Me llevó a un hotel de 5 estrellas donde me había reservado una suite mientras se terminaban los detalles de mi nuevo departamento. Esa noche dormí en una cama enorme, suave, con sábanas que olían a limpio. Lloré. Lloré todo lo que no había llorado en décadas, pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de liberación. Los días siguientes fueron una locura. La historia se regó como pólvora. Alguien en la fiesta había grabado parte de mi confrontación y lo subió a redes sociales. Se volvió viral. Miles de comentarios de mujeres contando historias similares, de hijos ingratos, de familiares abusivos, de años de sacrificio sin reconocimiento. Esperanza tuvo que vender su casa. Su carrera quedó arruinada después del escándalo. Rodrigo perdió su trabajo. Valeria lo dejó. Mariana se divorció de Ernesto y quedó sin nada. Hubo intentos de acercamiento, llamadas, mensajes, correos electrónicos llenos de disculpas y súplicas. Los ignoré todos. Cambié mi número. Bloqueé todo contacto. Algunos me criticaron. Son tu familia, decían. Deberías perdonar. Pero esas personas no sabían. No habían vivido décadas de abuso. No habían dormido en el piso mientras sus hijos dormían en camas de lujo, compradas con su sacrificio. Compré mi departamento hermoso. 3 recámaras, vista a la ciudad, terraza con jardín. Lo decoré exactamente como siempre había soñado. Colores claros, plantas por todos lados, una cocina amplia donde cocino solo para mí y cuando quiero, no porque me obliguen. Comencé a viajar. Fui a la playa por primera vez en 30 años. Conocí las pirámides de Teotihuacán. Visité Oaxaca, Guanajuato, San Miguel de Allende. Lugares que siempre quise ver, pero nunca pude porque estaba ocupada pagando los sueños de otros. Hice amigas, mujeres de mi edad con historias parecidas. Nos juntamos a tomar café, a caminar, a ir al cine. Me reí más en esos meses que en toda mi vida adulta. Invertí mi dinero sabiamente con ayuda de Alberto Mendoza, el empresario de aquella noche. Resultó ser un hombre honesto y capaz. Mi dinero creció. Compré más propiedades. Inicié un negocio pequeño de postres artesanales, algo que siempre quise hacer. Pero lo más importante fue lo que hice con la fundación. Creé una organización para ayudar a mujeres mayores que estaban siendo explotadas por sus familias. Les damos asesoría legal, refugio temporal, apoyo psicológico, capacitación para que puedan ser independientes. En 2 años ayudamos a más de 200 mujeres a escapar de situaciones de abuso. Cada vez que veo a una de estas mujeres recuperar su dignidad, su fuerza, su vida, siento que todo el dolor valió la pena. No porque el dolor me hizo mejor, sino porque me dio la perspectiva para ayudar a otras. Han pasado 3 años desde aquella noche. Tengo 71 años ahora. Mi salud mejoró dramáticamente cuando dejé de vivir en estrés constante. Mis rodillas todavía duelen algunos días, pero ahora puedo pagar los mejores médicos, las mejores terapias. Hago yoga. Camino en el parque. Como bien, a veces me preguntan si me arrepiento. Si extraño a mis hijos, la respuesta es complicada. Extraño a los niños que fueron,
Extraño al Rodrigo de 6 años que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Extraño a la Mariana de 5 años que me hacía dibujitos y me los regalaba con besos. Extraño a la Esperanza de 18 años que lloraba de felicidad cuando le di el dinero para su primera clase de teatro. Pero esas personas ya no existen. Los adultos en que se convirtieron son desconocidos para mí. Desconocidos que me causaron un daño profundo. Y no los extraño. No extraño el dolor. No extraño la humillación. No extraño sacrificarme hasta desaparecer. Hace unos meses me enteré por terceros que Rodrigo está trabajando en un empleo modesto, que ha tenido que cambiar su estilo de vida completamente, que Mariana está viviendo con una amiga, trabajando en una tienda, que Esperanza tuvo que regresar a actuar en teatro pequeño para sobrevivir. No sentí satisfacción al escuchar eso, pero tampoco sentí lástima. Sentí nada. Y eso me dice que finalmente los solté, que finalmente soy libre. Mi vida ahora es mía. Cada decisión que tomo es para mí. Cada peso que gasto es en lo que yo quiero. Cada minuto de mi tiempo lo uso como yo decido. Suena simple, pero para alguien que pasó décadas viviendo solo para otros, es revolucionario. Hay mañanas en que me despierto en mi cama cómoda, miro por la ventana hacia el cielo azul y sonrío. Sonrío porque estoy viva, porque soy libre, porque finalmente, después de 70 años, estoy viviendo mi vida. No necesité morir para renacer, solo necesité valor para elegirme a mí misma, para decir basta, para entender que dar todo de ti no te hace noble si lo das a personas que solo toman y nunca dan nada a cambio. Mi mensaje para todas las mujeres que están escuchando esto, especialmente las de mi generación, que fueron criadas para sacrificarse, para servir, para poner a todos antes que a ellas mismas, es este. No es egoísta amarte a ti misma. No es egoísta poner límites. No es egoísta alejarte de personas que te hacen daño, aunque sean familia. La sangre no justifica el abuso. El parentesco no justifica la explotación. Haber dado a luz no significa que debas permitir que te pisoteen. Valora tu sacrificio. Si otros no lo valoran, no los necesitas en tu vida. No importa quiénes sean. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 68 años. Si yo pude, tú puedes. Y recuerda, la mejor venganza no es hacerles daño. La mejor venganza es vivir bien, es ser feliz, es recuperar tu vida y vivirla plenamente. Hoy vivo en mis términos, amo en mis términos, existo en mis términos y es la sensación más liberadora del mundo. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo. ¿Has vivido algo similar? ¿Has sentido que tu familia no valora tu sacrificio? Cuéntame tu historia. No estás sola, somos miles, millones de mujeres que hemos dado todo y hemos recibido migajas a cambio. Pero cada día más de nosotras estamos despertando. Estamos recuperando nuestro poder. Estamos eligiéndonos a nosotras mismas. Y eso es una revolución silenciosa pero poderosa. Una revolución de amor propio, de dignidad recuperada, de vidas reclamadas. Mi nombre es Dolores, pero mi vida ya no es dolorosa. Ahora es mía. Completamente mía, y no la cambiaría por nada.